Bendiciones, hermanos, en esta hora para todos ustedes en casa. Para mí es un gusto y un privilegio que Dios me permite poder estar allí en sus hogares por medio de esta grabación para bendecirles a través de la palabra de nuestro Dios. Esta hora yo quiero tratar un tema que quisiera que por favor te sirva de reflexión, de meditación en tu vida y te pueda edificar espiritualmente para llegar a una madurez plena en lo espiritual, como la palabra de Dios nos enseña, a la estatura del varón perfecto. Quiero desarrollar el tema: tus errores no definen el camino al triunfo. Te lo vuelvo a repetir. Tus errores no definen el camino al triunfo. Y voy a estar basado bíblicamente en la porción de Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 22. Voy a empezar diciendo qué entendemos por error. Yo no sé cuántos de ustedes reconocen que han cometido errores y a lo mejor siguen cometiendo errores. Cuando hablo de error, hay palabras sinónimas que nos dan a entender por error una equivocación. Yo no sé cuántos se han equivocado más de alguna vez en la vida, o a lo mejor en estos momentos te has equivocado. También comprendemos por error tener un fallo, confusión. A veces te has sentido confundido en cuanto a qué hacer o qué no hacer o qué dejar de hacer. También comprendemos por error el descuido. A veces te has descuidado, nos hemos descuidado. La mentira también es considerada como un gran error, ser la persona mentirosa. Y el desacuerdo. También hay personas que a veces entran en desacuerdo con otras. Y a lo mejor, y seguramente así ha sido en algunos casos determinados, al entrar en desacuerdo, la persona que nos trata de guiar o de dirigir en lo correcto, en lo que es verdadero, mejor se queda callada y ya no quiere entrar en contradicción, porque está viendo nuestra postura, nuestra acción, que estamos en un error y no queremos reconocer el error en el cual nosotros estamos. Así que todas estas palabras se entienden por error: equivocación, fallo, confusión, descuido, mentira, desacuerdo. La definición de error, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la acción o conducta que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Una persona que está en error definitivamente no va a seguir lo que es correcto, lo que es acertado o lo que es verdad. Por eso es que hay muchos, dice la palabra, que a la verdad le llaman mentira y a la mentira le llaman verdad. Porque están en error, están en desacuerdo, están en confusión en ellos mismos. También nos da otra definición de lo que es error: idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Entonces quiere decir, y hay que tener cuidado con esto, porque algunas personas se dejan llevar por lo que otras argumentan, por lo que otros dicen, por lo que otros dicen: yo tuve una experiencia igual a la suya y yo hice esto, yo hice aquello, me dio resultado. Pero a lo mejor en tu caso no te va a dar resultado y va a estar en desacuerdo y también va a estar en una postura de falsedad si tú tratas de imitar a la otra persona. Hay que tener cuidado para no cometer los errores que otros han cometido.
¿Cuántas veces has escuchado decir esta palabra? Es muy inteligente, pero no es listo. O a lo mejor hasta tú lo has dicho. Esa persona es muy inteligente, pero no es lista. Estas palabras parecen indicar que aquellos que han alcanzado el éxito, oigan bien, tienen que ser competentes. Es muy inteligente, pero no es listo. Parece entonces indicar que aquellos que han alcanzado el éxito tienen que ser competentes. Porque para muchos, si no son competentes y por ende no han alcanzado el éxito, para muchos, entonces las personas que cometen errores son unos tontos, y perdónenme la expresión, son unos estúpidos, porque constantemente están cometiendo errores. Y esto no es así. También esto no es correcto, pensar de esta manera. Albert Einstein dijo: el que nunca ha cometido un error es porque nunca ha intentado algo nuevo. Y en realidad, cuando uno intenta algo nuevo, cuando tú haces algo nuevo que nunca lo habías intentado, vas a cometer errores. Todo mundo lo ha hecho, lo ha cometido, error tras error, cuando inventan hacer algo nuevo o tratan de hacer algo diferente que nunca lo habían puesto en práctica en su vida. Para poder descubrir algo nuevo, regularmente siempre se cometen errores. La inteligencia no reside en la cantidad de errores que cometas, sino en que aprendas de ellos. Ahí es donde reside la inteligencia, no en la cantidad de errores que cometas, sino en que tú saques un provecho de esa cantidad de errores, de esos errores que te han traído como resultado probar de algo nuevo o algo diferente. Claro está que si tú vas a dejar el evangelio, ¿verdad?, de nuestra salvación, de nuestro Señor Jesucristo, por irte a una filosofía falsa, equivocada, humana, ¿verdad?, que no es la verdad de la salvación, entonces estás cometiendo el error más garrafal de tu vida. Pero si tú quieres descubrir algo diferente para tu vida, inventar algo, por decir una situación, digamos, hacer un pastel para aquellos que les gusta el arte culinario, o hacer tal comida, inventar algo nuevo, y quizá no le dices el toque, la sazón que tú esperabas, y cometiste ciertos errores porque no le pusiste tal ingrediente o aquel otro ingrediente, pues entonces estás aprendiendo de ello para que a la hora que lo vuelvas a hacer, tú vas a perfeccionar tu receta. Desde niños nos sentimos mal cuando muchas veces hacíamos algo mal. Desde niños nos sentíamos mal. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad desde niños siempre nos ha enseñado lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y para lo que es correcto, la sociedad siempre lo ha aplaudido. Pero para lo que es incorrecto, o sea, caer en un error, ¿verdad?, la sociedad no lo aplaude. Y entonces tilda o llama a las personas que han cometido ese error tonto, o permítanme otra vez la expresión, estúpido. Sin embargo, hay muchos errores o equivocaciones que las personas más inteligentes han cometido, y las que han sido más exitosas. Hay muchas equivocaciones y errores. Lo mejor sería aprender de esos errores para que nosotros también no vayamos a repetirlos o a cometerlos. En esta prédica, que está basada en el capítulo 4 de Primera de Samuel, en esta prédica veremos el error del pueblo de Dios llamado Israel, cuando salieron a combatir a los filisteos, sin tener en cuenta que los errores no definen el camino al triunfo.
Israel no tomó en cuenta esto, que los errores de ellos no definían el camino al triunfo. Así que hay que tener cuidado con esto. Miremos lo primero, el altercado con los filisteos, del versículo número 1 al versículo número 9 del capítulo 4 de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, los ancianos de Israel, oigan eso, hombres expertos, hombres conocedores, hombres cuyas canas hacían ver la experiencia que estos hombres tenían porque habían aprendido de los errores, mas sin embargo estos ancianos dijeron, dice así, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Por así decirlo, le echan la culpa a Dios. ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Cuántas veces le has echado la culpa a Dios o le hemos echado la culpa a Dios? Hemos responsabilizado a Dios por las fallas o por lo que no nos ha dado un buen resultado. Y ellos entonces dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos dijeron, mandemos a traer el arca. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Oigan eso. El mismo enemigo, el pueblo que había derrotado a Israel, tuvo miedo cuando supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento. Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Se lamentaron, se alarmaron, se asustaron, tuvieron pánico, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Lo sabía muy bien lo que Dios había hecho allá con Moisés. Y sigue diciendo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Cobraron ánimo, cobraron más fuerza, tomaron más vigor esos filisteos ante el pueblo de Dios al saber que el arca de Dios había llegado. ¿Qué aprendemos de esto? El verso 1 dice que la palabra del profeta Samuel llegaba a todo Israel. Verso 1. Y Samuel habló a todo Israel, dice. Casi la misma frase de lo que dice el verso 1 también lo dice el capítulo 7 y su verso número 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo. Entre el capítulo 4 al capítulo 7, hermanos, hubo un paréntesis de 20 años. Oiga eso. Hubo un paréntesis de 20 años. Y durante ese tiempo, 20 años,
Israel perdió el espíritu, el vigor o la energía. Israel, en ese lapso que hubo de 20 años, se descuidó, vaciló, se confiaron en ellos mismos, ya no buscaron a Dios, ya no se sometieron a Dios, ya no esperaban en aquel Dios que había hecho las proezas, los milagros y las maravillas en Egipto. Y eso pasa. Ojalá que esta pandemia, el encierro en las casas, las familias estén reunidas, buscando a Dios, clamando, orando, que no estén viendo televisión, que no estén pasando el tiempo, que no estén saliendo a pasear, que no se estén mezclando ahora mismo donde hay mucha gente contagiada. Ahora, como los templos están cerrados, pues tengo más tiempo para disponer, cuando en realidad deberías de estar buscando a Dios, porque la palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El hecho que los templos estén cerrados te da más libertad para que tú busques a Dios, con toda tu familia, con todos los que forman tu casa, tu célula familiar. Ten mucho cuidado que no te vaya a pasar lo que le pasó a Israel en estos 20 años. Al no escuchar Israel la palabra del profeta Samuel en estos 20 años, Israel pagó duras consecuencias. Se maravillaban de la palabra del profeta Samuel, como muchos se maravillan hoy de la palabra que Dios habla por tal mensajero, por tal pastor, por tal evangelista, por el pastor de la iglesia. Sí, Dios nos está hablando, dicen muchos, pero en 10 minutos se te olvidó lo que Dios te está diciendo. Al día siguiente ya no sabes nada de lo que Dios te estaba anticipando o te estaba el Señor diciendo para que reconocieras los errores en que te puedas estar encontrando. Israel pagó duras consecuencias. Ellos no estaban listos para obedecer la palabra del profeta Samuel, como muchos no están listos para obedecer lo que Dios está diciendo que viene para esta tierra. Vienen 4 años difíciles, me decía el Señor, para Estados Unidos y para toda esta tierra. Y vamos a ver lo que va a ocurrir en esta nación, y vamos a ver lo que Dios va a hacer, y está hablando y manifestando su poder desde México hasta toda Centroamérica y Suramérica, porque Dios va a hacer cosas que ojo no ha visto, ni oído tampoco ha escuchado, porque su venida está próxima, su manifestación está a las puertas, la iglesia está a punto de ser arrebatada, pero tú tienes que estar presto, ya no cometiendo errores, porque tus errores no definen el camino al fin, al triunfo. Israel no consultó a Dios para ir a la guerra. Oigan eso. Israel no consultó a Dios para ir a la guerra. Se habían acostumbrado a hacer las cosas según su parecer, según su punto de vista, como muchos también hacen las cosas sin importar lo que la Biblia dice, sin poner atención a lo que Dios está hablando. Buscan el consejo del pastor, del consejero de la iglesia, del ministro de culto, pero tampoco hacen lo que Dios les está diciendo que hagan. Siempre les parece que es mejor lo que ellos piensan y lo que es su punto de vista. ¡Qué gran error! Si tú sigues cometiendo esos errores, te tengo que decir que tus errores no definen el camino a tu triunfo, al éxito. Israel no consultó a Dios. Israel es vencido por los filisteos. 4,000 hombres murieron, dice esta porción de la palabra, y consideraron que la derrota era una señal porque no estaba Dios con ellos, y a Dios le echan la culpa. ¿Qué es lo que Dios ha hecho hoy para ser derrotado por este pueblo enemigo? El favor de Dios no estaba con ellos, porque no consultaron a Dios para ir a la batalla.
No es claro, porque la Biblia no nos dice en cuanto a lo que es este capítulo 4, no es claro si la corrupción, oigan esto, si la corrupción del sumo sacerdote Elí fue la causa para la corrupción del pueblo, o es la corrupción del pueblo la causa para que el sumo sacerdote Elí también se desviara del favor de Dios. Es que una cosa puede corromper a la otra, porque según si te juntas con gente corrupta, malvada y perversa, también podrías parar corrupto, malvado y perverso. Dice un dicho muy popular: el que anda entre la miel, algo se le pega. Los capítulos 4, 5 y 6 describen, oigan eso, que sería bueno que leyeran despacio en su casa, los capítulos 4, 5 y 6, describen el desastre que le ocurre a aquellos que son gobernados deficientemente. Según como es la cabeza, así también es el pueblo. Lo dice la palabra de Dios. Si el pueblo es gobernado deficientemente, también será un pueblo con errores, un pueblo deficiente, un pueblo que solamente estará cometiendo equivocaciones, fallos y haciendo mentiras. Los israelitas consideraron que la derrota como una señal que no tenían el favor de Dios, en vez de examinarse ellos mismos y encontrar su culpa y arrepentirse y pedirle perdón a Dios y decirle a Dios que los guiara. Muchas veces no se reconoce que el favor de Dios no está en uno o no está contigo, pero a veces es más fácil echarle la culpa a Dios. Te olvidaste de mí, ya no me respondes porque te volviste difícil, tan duro, eres un Dios malo. Yo ofrendo, Dios diezmo, yo ayudo, soy generoso. ¿Y eso qué? Eso no va a hacer que la mano de Dios se mueva en tu favor, porque lo que hace que la mano de Dios se mueva en tu favor es que Dios vea un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de su presencia, lo cual no tenía el pueblo de Israel. En vez de examinarse para encontrar su culpa, como les decía, ahora Israel trata de manipular a Dios para que cumplan sus objetivos. Miren qué importante es esto. En lugar de arrepentirse, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, ellos no hicieron esto. Tratan de manipular. ¿Cuántas veces tú cristiano, tú cristiana, hermano, hermana, has tratado de manipular a Dios para querer alcanzar tus objetivos, tus metas, tus deseos? Es que, Señor, yo ya no voy a predicar si tú no haces aquello por mí. O mira, Señor, ya no voy a diezmar como lo he estado haciendo, ya no voy a ofrendar, porque tú, Señor, tienes que bendecirme, tienes que darme. Si yo te doy 100, me tienes que dar 10,000. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tratas de manipular a Dios? Señor, si no me sanas, me voy de la iglesia. Es absurdo, es tonto, es ridículo que quieras manipular tú a Dios, cuando Dios es el soberano de toda la tierra, es el creador tuyo, el formador tuyo, el que te dio la vida. El hacha no le puede decir al leñador: ¿por qué me usas o me tratas de esta manera?, dice su palabra. Él es el dueño, Él es el alfarero. Tú simple y sencillamente eres el barro y eres la vasija. Si Él quiere, te desmorona, te mete a la rueda del alfarero y te da vueltas las veces que Él quiera, hasta que te quiera hacer o moldear como Él quiere, para quitarte tus errores y hacerte saber que el favor de Él no está contigo hasta que aprendas. Trataron de manipular a Dios para cumplir entonces sus objetivos.
y mandan a traer el arca del pacto de Jehová y la llevan a la batalla contra los filisteos, creyendo los ancianos, los jefes del ejército y el resto de soldados, creyendo que al hacer traer el arca del pacto de Jehová, les va a dar a ellos la victoria y los va a hacer invencibles. Estaban equivocados. Estaban cometiendo un gravísimo error. Estaban confundidos. Estaban manipulando a Dios. Los errores de uno o los errores de los otros no garantizan el camino al triunfo. Ten cuidado con esto. Debes tener mucho cuidado. David Koresh cometió un gravísimo error. Y el error de David Koresh no le garantizó el éxito ni el triunfo a sus seguidores. Lo mismo pasó en las Guyanas con Jim Jones. Tampoco garantizó que al beber aquel veneno y muchos murieron envenenados, les garantizaba a ellos lo que Jim Jones les ofrecía. Todos murieron. Ten cuidado en no seguir a personas que están erradas y equivocadas aún en la doctrina bíblica, porque no es sana doctrina lo que están predicando o están compartiendo. Hay mucha herejía, hay mucha doctrina falsa, hay mucha mentira, hay mucho pensamiento humano, hay mucha filosofía, hay muchas sectas ahora mismo, que lo que no está escrito en la palabra de Dios, tú no debes de seguirlo, porque sería un gran error en esto. Y después las consecuencias serían fatales para ti y para los tuyos. De los capítulos 4 al capítulo 6, oigan esto, del capítulo 4 al capítulo 6 transcurrieron 20 años. Pero a partir del capítulo 7, oigan por favor y léanlo en su casa, pero a partir del capítulo 7, ya los 20 años han transcurrido, ahora Israel está listo y dispuesto a escuchar lo que Dios dice por medio del profeta Samuel. A veces es necesario que tenga que pasar un lapso de tiempo o tenga que transcurrir un paréntesis para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Quizá el encierro de esta pandemia ahora nos quiera enseñar esto. Estar a solas con Dios, tener un encuentro entre tú y en tu casa con Dios. Ya no todos aglomerados o juntos en el templo. Es que a veces, así como esta gente quiso manipular a Dios trayendo el arca, a veces creemos que el templo, ¿verdad? Peor si es de aquellos templos lujosos, de aquellos templos cómodos, de aquellos templos que son un palacio. Nos sentimos dueños de esa hermosura que parece el templo de Herodes. Y el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Estamos haciendo un Dios de aquel templo. Nos estamos idolatrando en aquel lugar. Y a lo mejor la presencia de Dios no está allí, pero es toda una falsedad de idolatría espiritual. Tengamos cuidado, porque en el capítulo 7, de allí en adelante, Israel ahora aprendió y está dispuesto a escuchar, y también hará Israel lo que Dios le dice que tiene que hacer por medio del profeta Samuel. Escucha lo que Dios está hablando por medio del pastor de la iglesia. Si hay alguien que espero esté temeroso de Dios, apartado del mal, siendo una persona que tema, que tiemble en la búsqueda y en la presencia de Dios, te esté diciendo a ti lo que es correcto hacer
y lo que es incorrecto también hacer. Ten mucho cuidado y que nadie venga como que tú eres un niño a persuadirte, dice la palabra, para ser movido de un lugar a otro. Los errores de uno, vuelvo a repetir, o bien los errores de los otros, nunca definirán el camino al triunfo. Voy a quedarme aquí, en esta primera parte de este estudio, y te invito a seguir leyendo los versículos 10 al versículo 22, que estaré desarrollando la siguiente parte para concluir este mensaje. El arca del pacto es capturada por los filisteos, y por último te compartiré Icabod sin gloria. Traspasada es la gloria de Israel. Que Dios te bendiga, amado hermano, y con todo mi corazón y el sentir de Dios puesto en mí, lo único que yo deseo es que la palabra de Dios sea rema en tu vida y que la vivas tanto dentro del templo como fuera del templo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Shalom, que la paz de Dios sea con todos. Amén.